Planificar es anticipar. La planificación pensada como un producto escrito de un proceso más complejo llamado planeamiento. Considerarla como una herramienta útil para el docente. Responde a las necesidades planteadas por el PEI. Se ajusta al contexto sociocultural de la institución. Respeta el diseño curricular. Se organiza en formatos con unidades de sentido, unidades didácticas, unidades temáticas y proyectos. ¿Qué proceso supone planificar? Revisar y actualizar los enfoques disciplinarios y didácticos del área o espacio curricular que se enseña. Elegir el formato del diseño, establecer los ejes, contenidos, estrategias y la evaluación y diseñar la evaluación diagnóstica. A la hora de planificar tenemos que tener en cuenta los siguientes criterios: la construcción colectiva, la contextualización, la utilidad, flexibilidad y viabilidad, la comunicabilidad, la modalidad, el formato y la coherencia interna. También tenemos que tener en cuenta el paradigma de la complejidad, que son la institución, el lugar de la educación física en la institución, los sujetos a enseñar con sus experiencias corporales y motrices, los contenidos, las estrategias y la vinculación y comunicación entre los docentes y los estudiantes. La educación física en la escuela secundaria indica en la constitución de la identidad de los niños y niñas al impactar en su corporeidad, entendiendo a este espacio como propio y al mismo tiempo como social, que involucra el conjunto de sus capacidades cognitivas, emocionales, motrices, expresivas y relacionales, contribuyendo a la formación integral. Planificar. Cuando se planifica, el docente respeta el derecho de los alumnos a participar en situaciones de aprendizaje sistemáticas, organizadas y adecuadas a sus expectativas. Cuando se planifica, se provee las estrategias y los contenidos más adecuados a la diversidad de los contextos donde se enseña. Considerarla como una herramienta útil para el docente, responde a las necesidades planteadas por el PEI, se ajusta al contexto sociocultural de la institución, se organiza en formatos con unidades de sentido, unidades didácticas, unidades temáticas y proyectos. ¿Qué procesos supone planificar? Revisar y actualizar los enfoques disciplinar y didáctico del área o espacio curricular que se enseña. Elegir el formato del diseño, establecer los ejes, contenidos, estrategias y la evaluación, diseñar la evaluación diagnóstica, sociabilizar sus experiencias. Cuando se planifica, se establece un documento escrito que le permite tomar distancia y facilita el análisis de un aspecto de las prácticas de la previsión. Construye un instrumento, una hipótesis de trabajo que le permite orientar, analizar y registrar. ¿Cuáles son los pasos en la planificación? Los 7 pasos básicos en el proceso de la planificación son: 1. Establecer objetivos. 2. Identificación de los recursos. 3. Establecer las tareas de objetivos relacionados. 4. Priorizar objetivos y tareas. 5. Crear actividades y calendarios. 6. Establecer métodos de evaluación. 7. Identificar alternativas de acción. Modalidades de planificación. Se aborda un contenido o núcleo de contenidos, tiene un inicio, desarrollo y finalización y coincide con las expectativas de logro. Unidad temática. Incluye varias unidades didácticas, pueden ser o no transversales, educación física y salud, y corresponden a los contenidos específicos. Proyecto didáctico. Un conjunto de acciones articuladas para el logro de un producto cuya planificación prevé el aprendizaje de contenidos curriculares. Argañarás, 1997. Contenidos y actividades. Intervienen los alumnos, planificación de un encuentro deportivo recreativo, evaluación inicial. Tomar como referencia el nivel alcanzado el año anterior. Relevar los intereses, expectativa, representaciones y deseo de los alumnos. Diseñar varios instrumentos de recolección de información. Relevar la infraestructura y material didáctico disponible y construir un informe de la evaluación diagnóstica, 2 o 3 clases. Construcción colectiva. Se propone ser un lugar donde se vinculen estas experiencias, de modo que personas con el interés común de organizar su trabajo con una visión colectiva, alejada del modelo tradicional empleador-patrón, puedan ayudarse y aprender unos de otros. Definición de contextualización. La contextualización es el acto mediante el cual se toman en análisis las circunstancias de una situación, un evento o un hecho, ya sea este público o privado. Entiende un conjunto de aspectos relacionados entre sí. En este sentido, para entender un fenómeno aislado,
es necesario explicarlo dentro de una esfera más global. Comprende todo aquello que rodea un hecho, el espacio y el tiempo en el cual ese hecho, evento, Utilidad, capacidad que tiene una cosa de servir o de ser aprovechada por un fin determinado. Flexibilidad, capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas circunstancias o para acomodar las normas a las distintas situaciones o necesidades. Viabilidad, capacidad de llevar a cabo algo. Comunicabilidad, cualidad de lo que es comunicable. Modalidad, modo o forma de ser o de manifestarse una cosa. Tipo, categoría o variante de una cosa. Y formato, modo de presentación de un programa. La planificación es una organización sistemática, un sistema integrado, un todo organizado cuyas partes o elementos se interrelacionan y guardan coherencia. Cada uno de sus componentes adquiere sentido por su vinculación y relación con los otros, es decir, que un objetivo prevea un contenido, una actividad o recurso adquiere determinada estrategia del docente y es pertinente para desarrollar tal contenido, etc. Sus componentes son A. Nombre o denominación, de unidad, proyecto o secuencia. B. El tiempo, que sería cuándo, estipulado para su desarrollo. Se señalarán los aspectos específicos en torno a la organización del espacio y del tiempo que requiera la propuesta. C. La fundamentación. Explicita por qué se selecciona ese recorte determinado para ese grupo. Es una forma de prestarle la mirada al otro. Se explicita la significatividad del mismo. Se vincula con un diagnóstico que implica recoger información, analizar, interpretar y valorar datos obtenidos para tomar decisiones. D. Objetivos, el para qué. Son metas finales a las que se trata de llegar al final del nivel. Se plasma el propósito del docente, el para qué se selecciona un recorte de la realidad determinado y otro no. Son los que dan direccionalidad al proceso de enseñanza y aprendizaje. Son los resultados en términos de competencias o saberes complejos. El objetivo se define como meta ¿El qué? Son instrumentos, herramientas para analizar y comprender la realidad. Por contenido se entiende todo lo que es objeto de aprendizaje. Son extraídos de las distintas disciplinas, lo que les da legitimidad, pero deben servir al alumno para la comprensión e interpretación de la realidad en la cual está inserto. Los contenidos designan al conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación y apropiación por parte de los alumnos se considera esencial para su desarrollo personal y social. Los contenidos son las herramientas intelectuales que inciden sobre el contexto que se pretende que los chicos conozcan, sobre una realidad dada, sobre determinado recorte. Deben ser significativos y pertinentes a esa unidad o proyecto. Desde los CBC se los presenta como contenidos conceptuales, es el saber, hechos, datos, fenómenos, conceptos, y contenidos procedimentales, el saber hacer, habilidades, destrezas, estrategias, procedimientos, reglas, modos de aproximación. Contenidos actitudinales remiten al ser, valores, actitudes, comportamientos. Los contenidos comprenden todos los aprendizajes que los alumnos deben alcanzar para progresar, para lo cual es preciso estimular comportamientos, adquirir valores, actitudes y habilidades de pensamiento, además de conocimiento. El docente debe seleccionar los contenidos que le parezcan más pertinentes en función del momento, contexto, de las características del grupo, etc., así como secuenciar y complejizar el abordaje del mismo. Las actividades. Es el cómo del alumno. El aprendizaje no se produce instantáneamente, requiere de variadas y múltiples situaciones de enseñanza para producirlo. El aprendizaje requiere de tiempo. Las actividades son modo de aproximación a los contenidos para profundizar y enriquecer los conocimientos. No deben presentarse desarticuladas entre sí, deben abordar intereses comunes a la etapa evolutiva que los chicos atraviesan para que las situaciones resulten significativas y cotidianas. Deben contemplar diferentes modalidades de trabajo, individual, en parejas, en pequeños grupos y en grupo total. La actividad social de los alumnos, alternando dinámicas, favorece el desarrollo intelectual y el enriquecimiento mutuo. Las actividades se organizan con el fin de promover la construcción de nuevos conocimientos, teniendo en cuenta para esto sus saberes previos. Funciones y tipos de planificación. La planificación educativa debe cumplir las siguientes funciones. 1. Programar el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en el aula. Es decir, sistematizar el trabajo que se piensa llevar a cabo durante un periodo concreto. Esta tarea evita la improvisación y asegura un camino hacia la eficacia.
2. Asegurar la coherencia entre las intenciones educativas y la práctica docente. Por lo tanto, la planificación es la que materializa y hace posible la actuación concreta en el aula, partiendo desde las intenciones y fines educativos hasta hacer realidad de las actividades concretas. 3. Promover la reflexión y revisión de la práctica docente, es decir, la práctica educativa se convierte en una continua fuente de información sobre lo que se va consiguiendo y sobre las posibles modificaciones a introducir en la planificación general. 4. Facilitar la consecución de los principios psicopedagógicos. Planificar supone tener en cuenta lo que el alumno debe realizar para conseguir unos principios que hemos tomado como criterios. Y 5. Servir de información a todos los elementos de la comunidad educativa. Hace que las intenciones lleguen al alumno y se tome conciencia del trabajo a realizar, cobrando sentido del aprendizaje y fomentando la implicación del mismo en su proceso educativo. Además, que hace que participe a todos los estamentos de un centro en la consecución de los objetivos y en la implicación dentro del proceso. Planificación. Según Pérez y Jimeno, existen 3 tipos de planificación. Planificación normativa es confeccionada por las normas existentes. Con el sistema de valores, el profesor no tiene capacidad de decisión. B. Planificación estratégica, en la cual los fines están decididos de antemano y solo hay que diseñar la planificación y evaluar en función de los objetivos propuestos. C. Planificación operativa. Esta requiere una exactitud ya que supone un diseño correcto de objetivos, un diseño concreto de transiciones de un nivel a otro en el avance de los logros y un diseño correcto de reglas que gobiernan la relación entre objetivos. Existen 2 enfoques que se identifican en el enfoque sistemático: el anticipado, que no permite fallos, y el cíclico, que se autorregula en el propio proceso. Mestres señala 3 tipos de planificación en función a la variable temporal. La primera dice que es una planificación a corto plazo, que es temporal o inmediata, en la cual se establecen periodos de 2 o 3 años para este tipo de planificaciones. Y señala que cuanto menor sea su periodo de vigencia, mayor tendencia a centrar su análisis en aspectos cuantitativos y de resolución inmediata. La segunda hace referencia a la planificación intermedia, táctico o de medio plazo. Estas son planificaciones puntuales y concretas. Su duración no debe sobrepasar los 4 años. Y la última es la planificación estratégica o a largo plazo. Las fuentes de la planificación. Podemos decir que en la planificación de trayecto y módulos, podemos recurrir a diversas fuentes de ideas, contenidos, estrategias y secuencias que nos ayuden en la tarea de preparación. El diseño curricular es una fuente primordial, ya que no es solo una fuente de sugerencias, sino que construye un marco obligatorio para nuestro trabajo. Es un aspecto esencial de nuestro contrato como docentes. Documento de consulta permanente. Al igual que el proyecto educativo institucional, ambos determinan los alcances, los propósitos fundamentales, contenido básico y modalidades de enseñanza que nos comprometemos a asumir al cumplir nuestra tarea como docentes. Es preciso, sin embargo, tener presente que en un mismo diseño curricular puede ser interpretado, planificado e implementado de diversas formas. En ellas se manifiestan tanto la creatividad de la institución en el PEI como la del docente en la planificación de su curso. Antunes hace la siguiente clasificación. Planificación estratégica es una planificación realizada por las administraciones educativas y sienta las bases para la concreción en otros niveles de planificación más contextualizados. Luego, la planificación táctica son programas específicos dentro de la planificación estratégica. La responsabilidad de su realización es de los centros educativos y equipos de profesores. Su función es concretar la planificación estratégica y se relaciona directamente con los proyectos curriculares y educativos del centro. Luego, la planificación operativa es el profesor de un aula concreto, el agente que la realiza. Tiene como función específica cortar a corto plazo las acciones que se van a realizar en la clase. Este autor señala que las diferentes modalidades de planificación están influenciadas por las superiores, de manera que una programación de aula o planificación operativa siempre estará influida por la planificación táctica
fundamentalmente y en menor grado por la estratégica. La planificación como una sucesión de borradores, que contiene hipótesis de trabajo para abordar la complejidad de la tarea, una previsión que intenta facilitar la elección de estrategias posibles en cada contexto. ¿Cuál es el sentido de la planificación? Es un proceso mental y producción escrita, donde hay una hipótesis de trabajo, un fin de sociabilizar las experiencias y escribir lo que se intente hacer, o sea, una subprevisión, dar a conocer una propuesta de trabajo, cumplir con un requerimiento administrativo, aportar a la memoria didáctica de la institución, dejar una orientación. Pensamiento del profesor en la planificación y programación. Cuando Felix Jackson en 1975 describía cómo piensan los docentes al respecto de los modos de encarar su labor, distinguía 3 tipos de pensamientos. Estos tipos se diferencian teniendo los distintos momentos en que el docente se encuentra en el momento de la reflexión, a la naturaleza de los problemas que quiere solucionar, a la relación que establece entre sus conocimientos teóricos y prácticos y al modo en que pone en juego su experiencia. Trayectoria disciplinar de la educación física. Paradigma biológico. Mecanicista hace referencia a cuerpo-movimiento, a un individuo acotado, genérico y normalizado y a un individuo reproductor del conocimiento dominante. Y el paradigma pedagógico humanista hace referencia a la corporeidad y a la motricidad en un sujeto social situado y contextualizado y a un sujeto constructor crítico de su conocimiento. Enfoque didáctico. Dentro de este tenemos al rol docente, que es el coordinador de grupos de aprendizaje, la concepción de enseñanza, la concepción de aprendizaje, la intencionalidad pedagógica, los contenidos, las estrategias de enseñanza, las formas de comunicación, la organización social de la clase y por último las prácticas de evaluación. La enseñanza como mediación y el aprendizaje motor significativo están articulados por comprensión, por estrategias, por lo grupal y por el enfoque globalizado. Por un lado, en enseñanza como mediación tenemos la enseñanza para la comprensión, las estrategias didácticas, la coordinación grupal y por último lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Por el otro lado, en aprendizaje motor significativo tenemos el aprendizaje motor comprensivo, el aprendizaje motor estratégico, el aprendizaje motor grupal y por último el aprendizaje motor global. Como protagonista activo, el docente como facilitador guía, la educación física, reflexión, medio para la corporeidad y la motricidad. Los otros, el ambiente, formación integrada, situada y contextualizada. Componentes de la planificación por modalidad, unidad didáctica, unidad temática y proyecto. Dentro de ellas, nombre, tiempo, breve fundamentación. Las expectativas de logro y los objetivos de aprendizaje se refiere a los aprendizajes de los alumnos, los ejes y los contenidos, las estrategias de enseñanza, las consignas de las actividades y la evaluación. La estrategia de enseñanza. Entendemos por estrategia de enseñanza a todos los modos que emplea el docente, no solamente a las consignas que da o las actividades que propone. Estrategia es también la disposición del ambiente, el movimiento del cuerpo en el espacio, el lenguaje que emplea y el modo en el que se dirige a los alumnos. Presentan un problema a resolver, una situación a explorar, una tarea de enseñanza recíproca, un modelo, situación que propicien la reflexión y la creatividad. Evaluación, proceso complejo, continuo y sistemático integrado al proceso de enseñanza que permiten obtener información acerca del desempeño motor de los alumnos, a partir de la cual emitir juicios de valor y tomar decisiones pedagógicas adecuadas. Atender a la complejidad, considerar heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación. Poner énfasis en la evaluación formativa proceso, tener en cuenta el desempeño global del alumno y tomar en cuenta sus distintas funciones. ¿Qué es la planificación? La planificación como una sucesión de borradores, que contienen hipótesis de trabajo para abordar la complejidad de la tarea. Una previsión que intenta facilitar la elección de estrategias posibles en cada contexto. Ruth Harf, 2003. ¿Cuál es el sentido de la planificación? Proceso mental y producción escrita. Hipótesis de trabajo, socializar las experiencias
describir lo que se intenta hacer, supervisión, dar a conocer una propuesta de trabajo, cumplir con un requerimiento administrativo, aportar a la memoria didáctica de la institución, dejar una orientación. Un proyecto, por ejemplo, sería: construimos y jugamos juegos deportivos. El tiempo, los meses, mayo, junio. La fundamentación, incrementar la participación autónoma en la construcción de juegos deportivos empleando las habilidades motrices que las variadas situaciones del juego les plantean. Las expectativas de logro u objetivos de aprendizaje podrían ser: practicar juegos deportivos comprendiendo el planteo estratégico del juego, utilizando las habilidades motrices necesarias para la resolución de los problemas que se plantean. Conclusión. La planificación consiste en determinar los objetivos precisos y en lo posible cuantificados para los distintos campos de actividad de la empresa, de manera que ellos contribuyan a un todo armónico y coherente, orientados hacia la meta global que se persigue. La planificación es económica, reduce riesgos, facilita la coordinación y el control. Es útil tener presentes ciertas limitaciones del planeamiento a objeto de aminorarlas. La planificación nos capacita para organizar materiales, actividades, tiempo, temas y áreas de enseñanza para alcanzar diferentes objetivos en el desarrollo integral del niño. La planificación nos muestra dónde vamos, no importa que cambiemos los planes para responder a las necesidades de los niños. Podemos seguir viendo el objetivo general que tenemos para alcanzar. La planificación nos da el sentido de lo que debemos esperar y nos permite ser más flexibles en nuestro trabajo diario. Es decir, tiene que ser un medio de apoyo diario a la labor de un docente.